Anoche te vi pasar por la esquina de mi sueño, y me pareció pequeño el mundo para soñar, porque quería ser tu dueño. Entonces, otra vez, muchas gracias. Súper. Y pues bueno, Pues vamos a muchas gracias a ti por invitarnos. no, no, no. Gracias a ustedes por venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado Guanajuato? Bien, Guanajuato me ha tratado muy bien. Ha sido una bienvenida gracias a Pau, siendo de por acá, que ha hecho que sea bastante amable. El clima esta vez nos ha tratado un poquito más lluvioso, pero particularmente yo prefiero así, me gusta más que haya agua y que esté nublado. ¿Ya habías Eh, venido antes a Guanajuato, verdad? Que ya nos habíamos conocido antes. sí, de pequeño creo que vine una vez con mi mamá y hace como mes y medio creo que vinimos a hacer un poco el scouting con la galería, a conocer, a medir y a conocer a la galerista y también a conocer a la comunidad de Pau de acá. Tú eres diseñador, ¿verdad? Sí, yo me dedico al diseño principalmente gráfico, aunque también un poco industrial y a la ilustración. Y en parte he dedicado parte de mi vida desde hace unos 7 años a empezar a involucrarme en la fotografía, primero digital y de unos años para acá en la fotografía con cámara análoga. ¿Y cómo surgió ese acercamiento, ese interés o sea, En la foto en general, pues, no sé, creo que desde pequeño me interesaba mucho como la estética en sí. Y pues desde que entré a la universidad tuve algunas clases de estética, de dibujo, no de fotografía, pero sí buscando siempre estas perspectivas, estos encuadres, hasta de dibujar, ¿no? Teníamos que hacer dibujos, pues, que tuvieran la proporción correcta, etcétera. Y, pues, simplemente con mi celular siempre tomaba fotos y me gustaban, ¿no? Como poder mejorar siempre los encuadres, la iluminación, los contrastes, y de ahí, pues, estaba ya trabajando en una agencia de publicidad, y de ahí empecé a tomar un curso de fotografía como digital, em, en la Escuela Activa de Fotografía, y justo fui con un amigo que en ese momento, pues, también empezó y era mi mejor amigo, o bueno, sigue siendo mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, y pues empezamos los 2, entonces empezamos a caminar como este sendero de la fotografía juntos. Él se empezó a enfocar más hacia la arquitectura, pues él es arquitecto, y yo en general me gustó mucho el retrato, me gustó mucho el paisaje y un poco la fotografía urbana, ¿no? En ese momento. De ahí, justo cuando trabajaba en esta agencia, un compañero me dijo: "Oye, andan vendiendo esta camarita, una Nikon FG, una amiga la está vendiendo, no sé si te interesa". Entonces, pues sin pensarlo, como que la compré y la dejé ahí guardada. Y seguí yo teniendo algunos diplomados, tomé un diplomado de retrato y un poco de unas clases de fotoperiodismo. Y empecé también a hacer otro tipo de registro, un poco de lo que pasaba en mi entorno. Después empecé a trabajar en una empresa de café, donde tenía este acercamiento hacia el campo con los productores. Yo estaba en el área de sustentabilidad, entonces trabajaba desde generar data y generar como esta información también visual del entorno, y pues de ahí empecé a hacer un registro mucho mayor y empezar a construir narrativas visuales, desde fotografía, dibujo, texto, y algo de video. Y pues yo siento que ese es un parteaguas en el que hace que me quiera dedicar más hacia la fotografía como documental, por así decirlo. Después renuncié a ese trabajo y en la pandemia, sin saber un poco qué hacer, ya tocaba son jarocho, dejé que eso fuera ese rumbo y me fui a Jalapa. Y allá conocí a un amigo que se llama Lisandro, y este amigo es fotógrafo y hace fotografía análoga. Pues me dijo: "Pues ya está la cámara ahí, toma tu rollo y ponte a sacar fotos". Y empecé a fotografiar. Me dio mucho gusto el saber que era pensar un poco más ahora sin poder ver el resultado inmediato, poder
tener un número limitado de fotografías para entonces, pues sí, saber qué es lo que quería decir. En ese momento solo empecé a registrar cosas. Y en estos viajes al sur de Veracruz, donde pues conocí gente, me invitaron a lugares, pues me empecé a llevar esta cámara para hacer un registro de las eventualidades, ¿no? En este caso, el primer registro que hago en este sentido es la mayordomía de San Juan en Chacalapa, 2023, que pues bueno, hay toda una fiesta de son jarocho alrededor, donde hay una peregrinación del santo, hay un fandango, hay comida, bueno, hay varios fandangos, están las mañanitas y hay una entrega de la bandera para designar al nuevo mayordomo. Solo llevaba mi cámara y empecé a hacer ese registro de esos momentos, algunos fandangos de noche, en el amanecer y también de las peregrinaciones. Y en el momento en el que empecé a ver esos resultados, como que me cambió ahí el chip, ¿no? De, órale, esto está muy bonito, creo que se puede hacer cosas muy padres por aquí. Y pues seguí este camino. Y este año me invitaron a otro festejo que era por el aniversario de la muerte de los papás de un gran sonero que es Tereso Vega. Me invitaron a este fandango y a la misa. Entonces, pues bueno, me llevé la cámara a modo de, pues, mi hobby, mi registro. Y ahí fue cuando el resultado de estas fotografías, pues las llegué a compartir con Pau y pues pensamos los dos que esto podía tener una visibilidad mayor como una exposición. Pues empezamos a platicar de ello y en julio de este año pues termino como de fotografiar los momentos para llegar a esta expo que ya fue en Santiago Tuxtla del Fandango para Santiago en julio. Entonces, más o menos ese ha sido mi camino en la fotografía. Esos han sido mis intereses y hasta ahorita, pues, la primera exposición. Bueno, ahí es muy bonito. Surge esta idea en colaboración con Pau. Eh, Pau es escritora y pues quiere también tener este camino de curaduría de alguna exposición. Y entonces al ver las fotografías, pues pensamos que era material que sí valía la pena exponerse y aprovechar que, pues en este caso el Cervantino, el estado invitado era, bueno, es Veracruz, entonces pues tenía como todo el sentido para que pudiéramos hacer la exposición. Empezamos a platicar, empezamos a escribir a posibles galerías, tuvimos una respuesta y bueno, pues empezamos a trabajar en ello. Pajarito, si te vas, dile a mi bien que no llore, dile a mi bien que no llore, pajarito, si te vas. Pajarito, si te vas, dile a mi bien. Perfecto. Muchas gracias, Neto, por darnos un espacio en tu programa de difusión de fotografía, El Fuente. Nosotros estamos muy contentos de estar aquí. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, pues Ricardo y yo nos conocimos a partir del son jarocho. Él toca la leona y la jarana y yo también toco la jarana. Empecé, de hecho, a tocar la jarana aquí en Guanajuato con el profe Anatoly, tiene este apellido Kaczynski. Y Ese interés en el sol. en el sol, bueno, de mi parte empieza porque, pues al ser de aquí de Guanajuato, escuchaba yo mucho este son que es más huasteco, arribeño, de los Leones de la Sierra de Jichú. Desde que era niña me gustaba escuchar este son y cuando llegué a Guanajuato pues empecé a tomar clases de son jarocho porque pues era lo que escuchaba y lo que veía mientras caminaba en esta calle donde estaban dando las clases de son. Entonces fue así que yo empecé a involucrarme mucho y además de que el son involucra mucho versos, mucha poesía, es poesía pura, ¿no? Lo que se canta en el son. Y además está esta cuestión musical, ¿no? De aprender a tocar un instrumento cuando yo nunca creí que iba a aprender a tocar nada. Entonces, eso fue lo que pues me hizo amiga de Ricardo. Nos conocimos en Ciudad de México porque yo me trasladé justo a estudiar un doctorado en Historia del Arte. Entonces, yo estudio justo a dos fotógrafos en particular, que son Graciela Iturbide y Enrique Metinides. Desde la maestría estudio a Graciela Iturbide, a sus obras, ¿no? Y entonces, pues desde ahí viene ya, digamos, un entrenamiento de la mirada que he tenido a partir de analizar parte de su obra, ¿no? No completa. Y entonces cuando Ricardo me enseñó sus fotos, análogas estas que hizo de las comunidades donde ya comentó, pues yo inmediatamente recordé el trabajo de Graciela Iturbide, ¿no? Que bueno, yo soy su fan número, bueno, no sé si número uno,
pero o sea, admiro mucho su trabajo, como muchísimas personas. Y entonces a partir de ahí dije, oye, pues aquí yo veo algo que me significa un encuentro bastante cautivador, ¿no? Con la gente que está ahí y además también con la labor que hacemos Ricardo y yo al ser músicos de son jarocho. Y además, bueno, yo también soy escritora, entonces dije, pues es el momento de que pues unamos fuerzas y yo también, a la vez que soy investigadora ahora académica, dije, podría hacer una curaduría, ¿no? De tu exposición. Y me dijo, ah, claro. Y entonces empezamos a trabajar, empezamos justo como dijo él a ver las fotografías, a analizar todas las que tenía tomadas de 3 rollos, blanco y negro, análogas. Y entonces ahí fuimos definiendo los ejes, etcétera, bueno, que conforman la exposición Anoche te vi pasar, que viene justo de un verso em, de son jarocho. Estos versos casi siempre son de dominio público. Como el son jarocho viene de la tradición oral, pues no sé, o sea, en el pasado alguien cantó, escribió ese verso, lo más seguro es que lo cantó, después se van transmitiendo de generación en generación y casi siempre todos los versos que cantamos en el son jarocho son de dominio público, vienen de la tradición oral. Hay otros no, ¿verdad? Otros que no, sobre todo los de nueva creación, que ya tienen autores en particular. Y el nombre Anoche te vi pasar, que bueno, aquí en colaboración con Pau, pero creo que es más su parte, surge de, bueno, en sí Anoche te vi pasar es la primera línea de un verso, ¿no? Que dice, anoche te vi pasar por la esquina de mi sueño y me pareció pequeño el mundo para soñar porque quería ser tu dueño. Entonces, bueno, pues viendo estas fotografías, viendo este caminar de la gente, esta peregrinación, em, y que a la vez con esta textura de este tipo de fotografía, pues puede parecer un sueño en ciertos momentos. Entonces, era un verso que en ese momento estaba yo cantando también mucho y pues cuando surge la idea, pues ni lo pensamos, solamente dijimos, ese es el nombre correcto. Sí, bueno, aquí lo definimos en conjunto, viendo también las fotografías que teníamos, como sabiendo qué había, empezamos a definir los ejes de la exposición. Em, en principio surge, pues, particularmente la comida, el fandango y la peregrinación, pues era mucho del material que había y que está dentro como de un mismo, eh, de un mismo, ¿cómo se llaman? Como, o sea, son elementos de una misma cosa, ¿no? De la preparación de la comida para el fandango, la peregrinación para llegar al fandango y el fandango en sí mismo que recogía todo esto y los unía. Y en el momento posterior definimos el paisaje, pues es mostrar ya el contexto de donde está todo, ¿no? Es un poco como esa cama como donde ocurre todo esto. ¿Cómo ha sido esta experiencia que ya mencionas de entrar a estudiar la maestría en Historia del Arte? ¿Qué fue lo que te llevó a eso? ¿Cómo ha sido la experiencia de estar en el Instituto de Investigaciones Estéticas, ha sido tu maestría? Eh, ¿Y cómo fue el proceso para desarrollar eh, esta curaduría de imágenes del trabajo de Ricardo? ¿Qué espacio tienes tú? ¿Qué espacio tiene el curador de las imágenes en una exposición? ¿Qué influencia obviamente tienes tú sobre también el público? Y no sé si puedes contar un poco por esto. Sí, claro, pues bueno, yo bueno, estudié aquí la licenciatura en Letras Hispánicas en la UG y desde ahí empecé a trabajar con Enrique Metínez, este fotógrafo, periodista, pues también muy reconocido en México. Entonces, desde entonces ya tenía bueno, empecé a trabajar una formación más teórica en la fotografía. Después hice la maestría aquí también en la Universidad de Guanajuato y mi tesis ya fue exclusivamente de Graciela Iturbide. Después me quedé a trabajar mucho tiempo por aquí y tenía pendiente estudiar un doctorado, ¿no? Bueno, a mí yo quería, y sobre todo ese de Historia del Arte, yo ya lo había visualizado desde hace muchos años y pues de un momento a otro me animé. Para mí ha sido un proceso bastante enriquecedor
El doctorado es en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, pero también en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, bueno, creo que de esa manera es que me ha animado también, por ejemplo, a trabajar ahora como curadora, porque digamos que las materias y ciertas lecturas y cierto entrenamiento también al observar las imágenes me han permitido pues animarme a hacer un trabajo de curaduría. La figura del curador o curadora pues es muy polémica en la historia del arte, bueno, en el arte contemporáneo, porque de repente tomó una figura muy central, incluso más importante que el artista, cuando pues más bien la curaduría es un acompañamiento que se le hace pues, al creador, a la creadora, en este caso al fotógrafo, en donde tú como investigadora, porque yo creo que un curador o más bien una curadora tiene que ser también una investigadora, ¿no? De la imagen, de los procesos que hay para llegar o llevar una exposición, que justo ayuda a definir o acompaña en la selección, ¿no? Una curadora, en este caso el trabajo que yo hice fue hacer un proceso de selección en donde menos fuera más, ¿no? Porque justo también esta síntesis del trabajo de un artista permite que las personas que observan la exposición también se adentren a un discurso. En este caso, Anoche te vi pasar, es una narración también de las fiestas tradicionales de Veracruz, ¿no? En este caso, pues nosotros cuando llegamos a Veracruz, que no somos propiamente de ahí, pero pues es un estado que nos ha traído la música, una música que amamos profundamente, pues lo que más nos sorprende es la vegetación y los ecosistemas que hay en ese territorio, ¿no? Entonces, por eso tiene también una parte de ahí la exposición. Después la comida, que es un elemento primordial para la realización del fandango, algo que ya explicó Ricardo, entonces está expuesta de manera que tiene esta narración, ¿no? Primero paisaje, luego comida, luego toda la peregrinación de la familia de Tereso Vega, que Tereso Vega es un exponente del son, uno de los mejores jaraneros que existen en la actualidad, que toca con son de madera, ¿no? Y entonces él está formando una relación afectiva con Ricardo y por eso lo invitó a su fandango y de esa forma hay un registro. Entonces ahí después sigue la narración de la peregrinación y al final ya la fiesta, que es el fandango, ¿no? Donde hay comida, el baile, el zapateado, la poesía cantada, que son los versos que se recitan, y pues el sonido de la leona, la jarana, la quijada y el zapateado en sí, ¿no? Que es una percusión. Entonces yo como curadora justo hago eso, ¿no? Una investigación de fondo y luego proponer una narrativa siempre en colaboración del artista, porque es quien hace las imágenes. En el proceso de escritura eso sería un editor, por ejemplo, ¿no? O sea, tú puedes presentar tu manuscrito de una novela o de un libro de poemas, etcétera, pero siempre la visión de un editor o una editora que te va acotando o señalando ciertas precisiones para que tu obra se exponga o llegue de mejor manera a los lectores y en este caso, pues a las personas que van a disfrutar una exposición de fotografía. En principio, los versos dentro del son jarocho siempre me llamaron la atención y sí tengo un acercamiento a ello, pero lo que más me jala siempre fue este acercamiento con estas personas, ¿no? Porque desde este primer viaje a Chacalapa, el segundo viaje a Chacalapa, a Boca de San Miguel, que es donde está la foto de Tereso, pues empecé a tener una relación directamente con las personas y esta relación que se empezó a fortalecer a través de la convivencia, a través de la participación, a través del respeto, eh, hizo que la verdad cada invitación, cada plática, cada son tocado en esos lugares enriqueciera como tanto mi vida personal, pero como hasta espiritual y pues las ganas de seguirlo haciendo. O sea, empecé a fotografiar esto y cada vez sentía más ganas de hacerlo y con más emoción y con un ojo diferente, como pensando, ok, vamos a ahora enfocarnos un poco en el paisaje, vamos a enfocarnos en la elaboración de los alimentos, de este registro del caminar. Entonces, cada vez era un poco más rica la forma en la que me acercaba y en la que también me comunicaba y me involucraba. Entonces, a mí siempre ha sido
lo que más me ha llamado en esto principalmente ha sido la música, la parte musical y la relación con las personas. Pues yo creo que una conversación bastante honesta, donde se ve la mirada de Ricardo acercándose de forma genuina y con mucho cariño a las tradiciones de Veracruz. Y de mi parte, pues también como una especie de homenaje al son jarocho, porque también es un género musical, no sé, bueno, una tradición que viene del campo y que se ha convertido en parte vital de mis días. Entonces también para mí fue importante, ¿no? Como estar adentro de la exposición, abrir esa conversación también desde una mirada en la que yo estoy también involucrada, tanto porque conozco el proceso artístico de Ricardo siendo también un jaranero y un músico de son jarocho, apasionado como pocos, y yo también estando también dentro, ¿no? Tengo la fortuna también de pues dedicarme a estar en formación, ¿no? En la música de son jarocho, tanto en la jarana como en la versada. ¿Qué aprendizajes personales o comunitarios surgieron a convivir tú con las personas retratadas? Uy, qué aprendizajes. De muchas aristas, la verdad. Eh, Desde musicalmente, uno está en el fandango y pues el de al lado que es de la zona está tocando de cierto modo, está haciendo ciertos rasgueos que pues si sabes orejear, pues puedes cacharlos y puedes aprender. En la parte, a mí me ha conmovido mucho, y lo platicaba con Pau, me parece que hoy en la mañana, como cómo realmente sí existe un sentido de comunidad en ciertos momentos que yo he podido presenciar, como en estas mayordomías o en esta fiesta de Tereso Vega, ¿no? Donde realmente la gente del lugar se reúne a trabajar para una cosa, ¿no? En este caso para hacer la fiesta, entre la comida, entre los preparativos, montar la tarima, poner los banderines, servir agua en general, ¿no? Como que hay un sentido de comunidad ahí que se experimenta, y al menos a mí me ha puesto a reflexionar de qué hago yo de este lado en mi ciudad, ¿no? En la Ciudad de México. Y en este caso, ¿qué hacemos aquí para poder mostrar esta exposición para los demás, ¿no? Creo que hemos hecho un gran equipo en el sentido de colaborar para que cada quien pueda mostrar en lo que hace y en lo que es bueno, o al menos en lo que le interesa. Y creo que mucho aprendizaje espiritual también. Eh, a pesar de que hay mucha religiosidad dentro de esto, se habla siempre mucho de lo espiritual en la relación con el entorno. Se canta siempre mucho hacia las aves, hacia ciertas frutas, ¿no? A los árboles, al agua, a las personas. Entonces, al menos desde mi perspectiva, ese sentir y ese estar en contacto de manera presencial, pero también de manera oral con estos versos, me ha enriquecido mucho y me ha hecho aprender más de la espiritualidad en general. Sí, sí lo creo. Y lo creo también porque lo he presenciado. En el momento en el que he ido a ciertos lugares, eh, y uno tal vez de fuera llega con una cámara, pues puede ser a veces una barrera, pero a mí me ha tocado también la fortuna de, de que la gente quiera ser fotografiada, que se conmueva porque alguien está registrando su evento, que llegue a la fiesta y, y te den esa bienvenida te dan la comida, pero también son felices como mostrándote su lugar, y
y la fotografía. Y en este caso, pues bueno, las invitaciones que he tenido de Tereso también han sido muy, muy directas de poder registrar su evento porque, pues, en este caso, el año pasado mueren sus papás y tuve la fortuna de conocerlos antes de que partieran, de platicar con ellos, de hasta hacer una breve entrevista dentro de las posibilidades, que bueno, esto no está en la exposición, pero que ha hecho que en el momento en el que llegan a escuchar o a ver algo, pues conmueve mucho a las personas, en este caso a las personas involucradas, ¿no? A los hijos de ellos. Entonces sí creo que la fotografía puede servir como una herramienta para poder preservar al menos un instante, ¿no? Al menos un instante y que esa fotografía, y creo que voy a irme como empezaste, funciona como un puente, ¿no? Donde tú tienes un recuerdo visual y abre una puerta y es un puente hacia tal vez todo un momento completo, ¿no? Pues involucrarse desde el inicio. Justamente creo que eso fue lo que pasó en este lado. Yo empecé a tocar primero, empecé a ser músico y desde ahí entré. Y desde ahí me relacioné y empecé a tener vínculos pues reales, ¿no? Y no fue hasta después que empecé a hacer este registro, ¿no? Cuando ya había un vínculo y una invitación directa para hacerlo.